en los casos prácticos no tiene que ver con una cuestión como si fuera un parcial. Yo trabajo con nociones. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver que en una respuesta, digamos, en una de las respuestas correctas que después les subí, siempre chequeadas con Karina, por supuesto, y con Silvina, por supuesto, eh, no era a lo mejor la misma respuesta que ustedes que correspondía. Por ejemplo, cuando la sociedad de responsabilidad limitada estaba en cesación de pagos. Ese era el criterio de la cátedra. Pero algunos no dijeron que estaban en cesaciones de pagos, sino que reflexionaron que en el órgano de gobierno se podían realizar nuevos aportes para salir adelante, porque de lo contrario podría no estar cumpliéndose con el objeto y entrar en una causal de disolución. Y entonces todo ese razonamiento, más allá de que la cesación de pago fue, digamos, lo último que se pensó, también fue puntuado. O sea, quiero darles la explicación y la devolución de cómo fue la cosa. Y por eso, por esa razón, con Silvina siempre les decimos, nosotros les evaluamos en un parcial, bueno, es diferente, pero en un práctico tiene que pasar esto que dice Sheila, esto de qué fue lo que pasó, qué fue lo que yo no entendí, pero además, qué noción tengo y cuánto puedo, digamos, resolver y pensar, reflexionar con estas nociones. Así que no quería dejar pasar el momento para decirles esto, ¿eh? Es perfecto, Profe, claro. Sí, buenos días. No sé si puedo hacer una intervención de 2 minutos. Alan. Si no hay problema. Les comento, profe, por ahí sí, para la próxima, nomás observación y opinión nomás, si para la próxima por ahí se podría avisar un poco antes o que sea en otro horario, por ahí que sea el de la cruzada, por ahí a la tarde, les agradecería mucho. En mi caso en particular, se me complicó mucho con el tema, por más que los hice, apurado de a las chapas, pero los hice y los mandé. Con el tema del trabajo se me complicó muchísimo. Más que nada también con el poco aviso que di y demás. Por ahí se pueden tener en cuenta eso para la próxima, se los agradecería mucho. Sí, sí, por supuesto, Alan. Primero que nada, te digo, primero que nada, lo consulté en el chat durante el día anterior. Todo el mundo me dijo que sí, nadie me dijo que no. Una sola Claro. persona me dijo que trabajaba y encima se pidió el día. Y además lo hicieron todos, o sea, todos Sí, yo le presentaron, dije nos que corregía trabajaba, todo. profe, pero bueno, yo no puedo en el laburo, Pero no está voy a bien, Alan, escribir a la noche y tampoco voy a decir con 4 horas de anticipación, che, me tomo el día, no, 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 por no eso te corresponde. digo, primero que nada te digo, te aviso, yo pregunté primero. Ahora lo que vos planteás es necesario preguntar antes, pero en horario de clases te aviso que no. No podemos hacer una actividad práctica en horario de clase. En clase vos venís a clases y tenés que estar presentes. Si no tenés el docente, en horario de clases no. Pero por supuesto que lo que vos decís lo tomo rápidamente porque yo ya voy preparando los prácticos porque tienen que haber una cantidad, pero ya ahora yo también tengo más tiempo para poder consultar con ustedes, poner en el chat y que todos más o menos coordinen. Es imposible coordinar con 45 personas que puedan en el mismo momento. El rango de las 11 a las 15 fue el único que más o menos podían, pero si en algún momento ustedes me dicen lo pongo a la noche, yo no tengo ningún tipo de problema. O sea, yo después me tiro de cabeza a corregirlos. La Así próxima lo que pones sí, no Alan, sé, quédate un tranquilo. domingo, Belma. La próxima lo pones un sábado o un También, domingo. Chao. también, sin Es una ningún Sí, yo actividad no tengo problema. virtual. problema, yo a la noche o, bueno, fin de semana, yo domingo no tengo ningún drama, soy de todas maneras, La, No pero, te hagas hacemos una pero por problema, ahí actividad en Alan. horario a la virtual. mañana sí me mato con el tema del trabajo. No te Así hagas que bueno, problema, no bueno, te hagas gracias, problema. profe. Yo igual pensé, yo también, esto me hace aprender también a mí, porque yo pensé que iban a estar más simples de resolver para ustedes y vi que no. Entonces yo también ahí vi dónde dónde estaban las cosas que también teníamos que reforzar. Así que nos sirvió a todos esto, ¿eh? Pero no te preocupes, no se preocupen ninguno que esto va a ser lo primero que vamos a mirar, ¿eh? Lo que pasa es que escribir, exteriorizar una respuesta, comunicarse por escrito, importan un montón de cuestiones, porque uno también tiene que decir lo que quiere decir por escrito. Y es una técnica. Nosotros, por ejemplo, que hacemos demandas y que estamos en esa cuestión, sabemos que es una técnica. Entonces sabemos que es complicado. Así que bueno, por eso
En ese sentido, se entiende lo que estás diciendo, Alan, esta preocupación que vertís, y bueno, nada es perfecto, todo es perfectible en la vida. Y nosotras no somos perfectas, somos perfectibles y la cursada también. Así que tomámoslo con sumo respeto cada cuestión que ustedes nos traen, y siempre para nosotras es muy importante, es un centro de discusión, de conversación, para nosotras, porque la idea nuestra es que ustedes estén en la cursada, puedan estudiar, les vaya bien, transiten hacia el título, esa es la intención nuestra, siempre. Así que, pero está bien, Sí, cada cosa que a ustedes les No, pase está bien. profe, gracias. Sí, más que nada igual pero para también organizarme con el trabajo, para además, que lo entiendan, claro, obviamente, claro, por ¿no? supuesto, Porque somos por ahí te personas. ponen en una reunión y se complica. Claro, no te Bueno, preocupes, Alan. Pero igual también quiero destacar esto que dice Silvina y les quiero agradecer porque si bien significó corregir muchos, se tomaron el tiempo, se hicieron el tiempo y aunque sean las apuradas, se presentaron y los hicieron. O sea, hubo un nivel importante de presentaciones. Así que muchas gracias porque eso a nosotras o sea, nos reconforta en cuanto a esto, digamos. Venimos, damos clases, después de esa clase se hace un práctico y la mayoría de los que están presentes los presentaron. Así que, bueno, para nosotras está buenísimo, ¿no? Porque se animaron a hacerlo, le ponen garra y eso vale mucho. Eso es lo que corresponde, claro, porque después, aparte de una cosita que les quería decir, uno dice, estoy terminando de entender. Ya van a ver, ya van a ir viendo que a medida que va avanzando la carrera, siempre van a pensar, estoy terminando de entender. O sea, siempre la comprensión indica un poquito más de conocimiento, porque ustedes van a ir tomando de la carrera más herramientas, distintas herramientas que importan formas más profesionales de ver la situación. No es ustedes hoy estamos viendo una sociedad, un tipo social, ahora están viendo la sociedad anónima, ¿es cierto? Les puedo asegurar que dentro de 3 años ustedes van a tener una visión más completa, súper completa, de lo que es una asamblea, de que cuando un socio no sé qué, o si un administrador qué sé yo, ¿me entienden? Las situaciones, ustedes van a tener una visión más técnica y más ampliada por la cantidad de materias, de nuevos conocimientos que van a adquirir. Así que ustedes sepan que este entendimiento que tienen se va a ir completando, nunca terminan de entender. Esto es algo que nos pasa a nosotros, nunca terminas bien, porque después vas obteniendo más herramientas y vas ampliando tu concepto de la misma cosa que viste hace un tiempo atrás, distinta, la ves distinta. ¿eh? Así que cada cosa que ustedes hagan, que le pongan incluso, le pongan todo en ese momento, los va a enriquecer en este área de la ciencia que ustedes eligieron y que es vocacional, es la vocación de ustedes, ¿no es cierto? Así que yo, bueno, decime, no sé si querías agregar algo más, Delma, o alguno de los alumnos. Yo no, o sea, en la medida que los chicos, o sea, alguna cuestión que surja con la parte del práctico, yo estoy acá para contestar. Quería sí yo decirles cómo había sido evaluado, ¿eh? Digamos, la evaluación en un práctico no es lo mismo que en un parcial. En un práctico se construye y se mira las nociones, es diferente. Y en eso no estuvieron para nada mal. A veces, bueno, respuestas que fueron equivocadas, muy equivocadas, no se pueden puntuar. Pero no pasó, por ejemplo, que hubieran prácticos incompletos. Entonces, quiero contarles eso, porque ustedes tienen derecho a saber cuál es el método en cada una de las instancias. Un trabajo evaluativo no es un parcial, y no se puede evaluar con esa misma rigidez o con ese mismo rigor. Así que yo quería por lo menos que ustedes sepan eso, porque no me lo preguntaba nadie, entonces bueno, o no se lo preguntaban a Silvina, y nosotras queremos y corresponde que nosotros les digamos a ustedes cuál es el criterio de evaluación. Así que yo quería eso, no sé si alguien más quiere decir algo que podamos con Silvina ahora, sacarle alguna duda o lo que sea para lo que viene. Bueno,
Silencio. Recuperatorio no va a haber, ¿no, profes? Imagino que más trabajos prácticos van a haber. Por ese lado, por ahí me quedo más tranquilo. Qué bueno. Sí, 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 seguro. Seguro, seguro Gracias. vas a tener la oportunidad de brillar, Alan. Vamos a la historia, vamos, Gracias, gracias, gracias. obvio. Vos sabés que me quedó, bueno, antes de iniciar la clase de hoy, vamos a conversar una duda, es cierto, del tema de la clase, de la última clase que vimos, que es del artículo del concurso en caso de agrupamiento. ¿Se acuerdan que vimos? Sí, me acuerdo. Sí, nos acordamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Bien, genial. Bueno, bien, a ver, Cande tiene una duda y está buena, y yo digo, bueno, lo conversamos en clase porque no, es complicado, chicos, el concurso en caso de agrupamiento, no sé si lo advirtieron. Y si llega a ser, obviamente que va a ser motivo de alguna preguntilla, algo, o también puede ser no solamente del parcial, del segundo parcial, sino después ustedes tienen la mesa, y es una cuestión que este es un buen momento, ¿cierto?, para sacarse las dudas. Y estaba mirando acá, y a ver si te entendí bien, Candela, cualquier cosa me decís, ¿es cierto? Creo que en el tema del artículo 67, que es bastante extenso porque hace así como una síntesis, ¿no es cierto?, de cómo es todo, prácticamente al final del 67 es el concurso, es el procedimiento, ¿sí? Que está todo en un artículo, y que por ese motivo, por ahí es un poco criticado, por haber sido todo así sintetizado, instituciones y reglas de derecho tan importantes, todas así apretaditas en un artículo, hace que se te escapen un montón de cuestiones, ¿cierto? Otras que no se tomen por separado, entonces se dejan un montón de cuestiones de lado, que en definitiva las va a tener que resolver el juez en cada caso en particular. Pero bueno, acá estamos entonces con la consulta, que lo que dice Cande es que si no reúnen el artículo 67, si no reúne la mayoría del 45, también puede aprobarse si obtiene la conformidad de más del 75% del capital. A ver, vamos a mirar. Dice, la aprobación, dice, la concursada puede proponer categorías de acreedores y ofrecer propuestas tratando unificadamente el pasivo. O sea, tenemos dos formas. Hemos visto, si es que lo entendieron, estaría bueno que, espero que lo hayan entendido, dos formas. Una es unificar el pasivo y que haya una sola propuesta, y la otra es la propuesta individual, que es el apartadito que le sigue, ¿es cierto?, dentro del mismo artículo. ¿Me siguen? ¿Me van siguiendo? ¿O tengo que ponerlos en tema? ¿Vamos? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Entonces, la aprobación de esta propuesta requiere la mayoría del 45. Ya sabemos, la tenemos muy clara, lo que dice el 45 es la doble, ¿no? Sin embargo, también se considerarán aprobadas. Bien, quiere decir que si no están las del 45, tenemos aprobadas si las hubieran votado favorablemente no menos del 75% del total de capital con derecho a voto, computado sobre todos los concursados, porque recuerden que es unificada esta. Y no menos, esto es bastante, ¿no?, que el 50% del capital dentro de cada una de las categorías. ¿Qué pasa si esto no ocurre? ¿Qué pasa si nos jugamos, es lo que dicen los doctrinarios, che, nos jugamos la unificada, dale, dale que ganamos? ¿Qué pasa si esto no ocurre? Van todos a la quiebra. Van todos a la quiebra. La falta de obtención de la mayoría importa la declaración de quiebra. En todos los concursados, o sea, arrastran a los involucrados, como decía, a las empresas, que siendo parte del concurso, me están yendo bárbaro, y dijeron, bueno, si te parece, vamos a la unificada, bueno, unificamos el pasivo, vos decís que vamos a, bueno, hacen un paneo, tratan con los acreedores, parece que está todo en orden, y resulta que luego no lograron ni la del 45, ni el 75, ni el 50, ni nada. ¿Sí?
se van a quiebra. Esa es la primera duda. ¿Puede ser, Cande, la primera duda? Sí, profesor. Bien, Gracias. te fuiste a la quiebra. La segunda duda es qué pasa con los acreedores, entre ellos, que además son partes, es cierto, del grupo, ¿no? ¿Qué pasa con esos acreedores? ¿Cómo hacen para cobrar? Lo que pasa es que lo que dice la ley, que aquel que posiblemente, en el sentido de que siendo parte del grupo va a tener interés en la finalización del proceso de la votación. Aquella persona que tiene un interés, interés en el sentido de que le afectaría, interés en ese, es un término técnico, interés, que le afectaría a su patrimonio la votación, porque el tipo también es parte del grupo económico. Esa persona no vota, pero que no significa que quede afuera del concurso, Candy. El tipo no, o sea, el tipo, el grupo, la empresa, que es parte del grupo económico, no vota porque además es acreedora, ¿entienden? Es acreedora y es concursada a la vez entre ellos. Entonces, no vota porque obviamente tiene un interés creado, pero sí es parte del concurso y de esa manera, según las resultas, es cierto, va a ser el resultado de la posibilidad de cobrar su crédito. ¿Me entendieron? Candela, decime si va por ahí la duda. Sí, profe, era eso. Gracias. Bueno, ¿todos entendieron? ¿Todos? Profe, ¿podría repetirlo? Bueno, ¿lo de los acreedores o lo anterior? No, lo de los acreedores. Bueno, la duda de Candela es qué pasa con los créditos de los miembros del concurso, porque parece ser, es cierto que la ley también lo prevé, que sos acreedora, ¿es cierto? Y además sos parte del grupo económico. No sé si me seguís, Yaila. Vos sos una empresa, es cierto, una sociedad, que sos del grupo económico, pero que tienen esa relación entre empresas, las que hablábamos el otro día, los distintos tipos de contratos, de idas y vueltas, y resulta que terminaste siendo acreedor, o sea, el tipo cayó en cesación de pagos. Pero hay varios acreedores, uno o varios acreedores en el grupo económico. ¿Y qué haces con tu crédito? Tienes que presentarlo, porque es de título causa anterior. Seguimos con los principios generales. Por eso yo digo, a ver, vamos lento porque no es fácil. Entonces, si eres de título causa anterior, sos parte del grupo económico, o sea que tenés que presentarte porque esto es así. Si se presentan bajo este régimen, ¿cierto?, del concurso en caso de agrupamiento, y bueno, resulta que además sos acreedor. Entonces, ¿qué dice la ley? Mira, no va a votar, pero es acreedor, porque su voto es como la del cónyuge, cuando veíamos las excepciones de los que no pueden votar, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque es lógico, tiene interés creado, o este lazo familiar, es cierto, de lazo familiar sanguíneo que hace que tenga una inclinación y que no sea imparcial, por el contrario, que sea parcial y que cobre. Nadie puede culparlo si es el cónyuge, es cierto, o un colateral hasta cuarto grado, creo que algo así. Entonces este acreedor le va a pasar lo mismo, no va a poder votar. Entonces Carmen dice, ¿pero cómo va a cobrar? Y sí, el hecho de que no vote no significa que su crédito corra la suerte, ¿es cierto?, del crédito que le corresponde si entra en una categoría y bueno, todo lo que ya sabemos, de los principios generales que conocemos del concurso en general, del concurso que vimos normal. ¿Sí? ¿Está bien, Shaila? ¿O no entendiste nada? Sí, profe, ahí entendí, lo pude anotar. Gracias. ¿Puedo agregar algo, Silvi? Sí, obvio. Una cosa que tengan muy en cuenta es que este acreedor que no puede votar, ya sea cuando hablemos de concurso en las mayorías del 45 o concurso en caso de agrupamiento, puede ser un acreedor que tenga un crédito muy importante. Y fíjense que se necesita, en este último punto que les está explicando Silvina, por lo menos, además de que se necesita cierto porcentaje
en el capital, perdón, en el pasivo general. Además, no se olviden de las mayorías compuestas, además se necesita que cuando menos se alcance el 50% en cada categoría, si es que categorizaron, y que lo más probable es que categoricen. Tengan en cuenta que ese crédito que se puede imponer probablemente no va a ser considerado a los efectos de llegar a esa mayoría de capital. Por eso no se olviden que cuando se trata de conformidades, siempre la ley pide mayoría del capital de personas que representen el capital, el 50%, con derecho a voto. Entonces, este acreedor, que es socio en el conjunto económico, su crédito lo va a poder cobrar, pero que no vote significa también que se descuenta, se lo saca, se lo detrae de esas mayorías, porque si no, de lo contrario, sería muy difícil obtener mayorías. Imagínense que tenga un crédito súper importante y se queda afuera justamente porque no logró y se computó. ¿Fui clara o totalmente oscura? Profe, ¿podría repetirlo? Porque como que se me confundió. A ver. Que solamente pueden votar, o sea, que solamente se van a considerar en esto de la mayoría o del 50% del capital, aquellos créditos que tienen derecho a voto. Claro, Los eso que se no tienen refiere, derecho a voto está bien. no van a ser computados, porque, o sea, puede significar incluso imponerse en esa categoría. El tema es así, digamos, para complementar lo que dice Emma. El tema es que, bueno, nosotros tenemos acá un acreedor que además es concursado, ¿o no? ¿Es cierto, Sheila? Habíamos quedado en eso. Es concursado el tipo y además es acreedor por la relación que tiene con los otros coempresarios, que son parte del grupo económico. ¿Es cierto? No son socios, son parte del grupo económico y se interrelacionan y se llama grupo económico. Entonces son concursados, pero entre ellos son acreedores. ¡Wow! Son todos concursados y son acreedores. Entonces, la ley dice, bueno, no, así como el cónyuge, aquella persona que tiene interés y que obvio que va a votar siempre a favor del pobre concursado, lo que más le interese al concursado, mejor no le otorgamos el derecho a voto. Es la excepción. Ellos no van a votar. Ah, bueno, ok. Entonces, lo que implica Delma es que ¿qué significa no votar? Que no va a votar. Y significa que no va a llenar, no va a estar dentro, porque vos tenés que conseguir, ¿qué votos tenés que conseguir vos, Sheila? El 75 más el 50, ¿no? El 75 o el 50. ¿Me seguís, Sheila? Sí, profe. Entonces, ese tipo que no vota, no cuenta tampoco su capital ni su persona, ¿entendés? O sea, nada, el tipo no existe, votan los demás existen. Entonces te va a costar un montón, ponerle que él tenga un montón de capital, o es cierto, represente un peso dentro del concurso, dentro del grupo, y va a costar llegar a esa mayoría que requiere porque él ya no está, por ser acreedor y concursado a la vez. Imagínense que de esto debe haber, en general, en los concursos de agrupamiento, son todos entre ellos acreedores. Imaginemos la relación que hay. Ya cuando uno cayó en concurso, en general hay ida y vuelta. Es cierto que encima hay que desenmarañar porque entre ellos tienen muchas relaciones. Bueno, esos tipos no los podés contar. Para decir el sí. Bueno. Y es correcto y muy, muy bien porque así podemos conocer, es cierto, a qué se refiere cuando se dice, mira, no tiene derecho a voto. ¿Qué significa? ¿Qué proyección tiene? Y un montón, porque justo era el tipo que por ahí me iba a votar a favor, en la que a mí me interesa, yo como concursado quiero salir de esto, quiero lograr la mayoría, porque es cierto, darse de esta manera, que continúe vivo este grupo económico, mi empresa y el grupo, ¿es cierto? Entonces es de mi interés como concursado. Sin embargo, la ley, por normas de ética, ¿es cierto? Y de protección de la garantía de los de otros acreedores, pobres que no tienen nada que ver, proteger la garantía de los acreedores en cuanto a que cobren la mayor posible, ¿es cierto? En la mejor posibilidad de continuar con la vida de la empresa, tiene estas limitaciones, como, es decir, como un cónyuge, un acreedor que además de acreedor
es concursado y tiene una relación de intimidad patrimonial interesante, ¿no? ¿Hay alguna otra? ¿Cerró el tema? Sí, ¿Para profe. todos? Profe, Sí, Andrés, sí. sí, no, simplemente, yo lo tomé así, ¿no? O sea, del capital que vamos a contabilizar por el acuerdo, sí, lo que vamos a tomar en cuenta son los montos de las personas, o sea, de los acreedores que tienen derecho a votar. Es así, ¿no, profe? Vamos a tomar solo en cuenta estos Exactamente, montos. Los que no tienen derecho a votar no se va a contabilizar sus montos dentro del capital. O sea, no quiere decir que ellos queden afuera del acuerdo. Ellos quedan eh, igual, pero no van a estar contabilizados. Quizás claro. así. Claro, ellos no pueden formar parte de la voluntad, de esa voluntad que se arma, es cierto, a los fines de la voluntad de la mayoría, a los fines de saber si se llegó o no a un acuerdo, ¿es cierto? No van a poder votar, pero sí, si sale afirmativo o lo que salga, los arrastra, ¿es cierto? Entonces la forma de cobrar va a ser la de que sí, salió bien esa votación y se llegó a un acuerdo, habemos papa, sale el humo gris, el humo no sé qué, ahí entonces ahí va a poder cobrar, ¿es cierto? Y va a seguir la suerte del crédito, ya sea de tu categoría o cómo se fue dando esta, esta propuesta, ¿no? Así que así es, Andrea, tal cual lo tomaste, así es. Pero bueno, valió la pena esta inquietud que plantea Candela por todas estas consecuencias que vemos. Así que si ustedes tienen alguna otra duda respecto a concurso en caso de agrupamiento, me dicen, y si no, seguimos adelante. Profe, Sí, Lucas. en un comienzo usted dijo que si no ocurría no sé qué cosa, era motivo de quiebra. Eh, qué era eso? No me Bueno, acuerdo. No le alcancé a escuchar. bien, Lucas. Bueno, estamos hablando y estamos leyendo el artículo 67. Lo que dice el artículo 67, lo que te expone, es qué mayorías, ¿es cierto?, tiene que lograr esta concursada, que es el agrupamiento, qué mayoría tiene que lograr para llegar al acuerdo, ¿sí? Estas mayorías que explicó, la del artículo 45, la del 75% y el 50%, la doble, no es doble, la del 75% y después la del 50%, es cierto que explica este artículo, lo que dice, es cierto, el 50% de capital de cada categoría, ¿sí? Que si no lo lograste, te vas a la quiebra. Eso es lo que indica. Si no llegaste a la del 45 o la del 75 de capital, si te categorizaron, o la conformidad del 50 del capital de cada categoría, entonces te vas a la quiebra. Gracias, profe. O sea, se van todos. Arrastra, es cierto, estamos hablando de un concurso del agrupamiento, de todas las empresas, es cierto, que pertenecen al grupo, ¿no? Digo yo empresas porque obviamente por lo general son sociedades, bueno, como hablamos la otra vez el concepto, ¿no? Profe, Sí, ¿y en María. el caso de quiebra lo vamos a ver después o del agrupamiento? Sí, Porque a sí, mí me sí, interesa saber qué pasa si realizan su propio activo para, o sea, qué interesante, pasa con las exacto. empresas que están bien. Vos Eso sabés que me... la semana que viene, Ajá. es cierto, vamos a entrar, es cierto, ustedes van a ver el tema quiebra, y también en caso de que el grupo, es cierto, el grupo económico entre a la quiebra, ¿cómo es en ese caso? Aparte de la tragedia, es una tragedia, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se lleva a cabo toda esta situación? Lo vamos a ver con el tema de quiebra en especial. Así que por Ah, eso no me corresponde que sí. me extienda ahora. Pero es interesante también tu inquietud. ¿Algo más del tema del concurso?
Bueno, vamos a pasar al otro tema. Este es un tema que en realidad, bueno, ingresa acá porque es parte, cierto, del programa, porque realmente ha cobrado un marco importantísimo. Que son, una parte la vamos a ver ahora y otra parte, no sé, la veremos en otro momento, ¿no es cierto? No me acuerdo del tema cuándo era. Pero, ¿es cierto? Hoy vemos asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones. Que de una les voy a contar, que dice asociaciones civiles, sí, Delma. No, seguramente te referías a cooperativas, Sí. que va a ir después de cuando terminemos de todo sociedad anónima y quiebra, directa e indirecta. Esa Ahí pregunta. está. Yo te iba a preguntar si ibas a grabar. No te mandé un mensaje. Ay, perdón. Bueno, grabo, viste como habíamos que no sabíamos si. Por eso te pregunto, a lo mejor no y listo, pero me quedó la duda y no te podía mandar un privado. Bueno, pero nosotros nos conversamos, total, hacemos como que los chicos no están, ¿es cierto? No hay problema. Ellos no escuchan nuestras conversaciones privadas. No, pienso que no, es cierto, porque, viste, por ahí después, como tenemos que prevenir esto de que si lo que subimos no subimos, no sé, vamos. Tal cual. Tenemos ciertas cuestiones en el auto. En el aula tiene que Por ahí quedar solo doctrinario, no sé qué es lo que me decías vos. Bueno, el asunto entonces es que son asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones y cooperativas. Temazos, chicos, que en realidad es una cuestión que ustedes realmente van a tocar un montón. Porque siempre nos van a ir a ver, no sé, ¿no es cierto?, la asociación la asociación de, no sé, de jugadores de ajedrez lo va a ir a ver al contador, porque ustedes saben que desde hace unos años a esta fecha, prácticamente no hay una actividad, no hay nada que uno pueda hacer cero sin es decir, el instrumento, la herramienta necesaria de un contador. O sea, realmente ustedes como contadores, como asesores, yo no sé cuál va a ser, si ya eligieron, ¿cierto?, para qué lado van a ir en esta carrera, pero realmente van a ver mucho porque la forma en que las personas se reúnen para llevar a cabo una cuestión. ¿Qué pasó? Esto tiene como tiene un porqué, es cierto, la gente se reúne y hace cosas, ponele en el barrio, qué sé yo, arman, no sé, para darle de comer a los chicos, ¿sí? Y resulta que la gente se va diciendo que empiezan a tener problemas, conflictos, complicaciones, y no las pueden resolver porque en realidad tienen una situación de hecho sumamente irregular, ¿es cierto? Y luego la complicación es personal. Entonces, nadie quiere tener problemas personales, llevar a su casa los problemas, cuando en realidad lo que pretendió y lo que quiso fue tener un momento de servicio a la comunidad, ¿es cierto? Y no tienen idea lo habitual que es, no sé, la problemática que se suscita cuando la gente se reúne a hacer algo. A tal punto que tenemos ríos de tinta, de fallos, ¿es cierto?, que advierten los problemas, ¿es cierto?, digamos, que han ocurrido por esto que les comento, esto de, bueno, nos juntamos para, no sé, llevamos a los chicos a Córdoba a jugar, no sé, entonces estamos un año organizándonos y hacemos mil cosas para llevar a los chicos a jugar hockey, ya que está, hacemos hockey. Bueno, el asunto es que todo esto luego tiene una serie de consecuencias y de movimiento económico que pasa también así, ¿no es cierto? Entonces, hay una historia, es cierto, que llega a armarse para que empiezan a crearse las normas. Los legisladores advierten y crean las normas, como esto de que yo les digo asociaciones civiles,
simples asociaciones y fundaciones. Yo estoy segura que ustedes, todos ustedes han tenido contacto, por lo menos con alguna simple asociación, ¿no es cierto? Porque muchas veces, ya les digo, hasta por decirles con seguridad en la escuela de ustedes, no sé si ahora se usa, la cooperadora de la escuela. Esto es una simple asociación. Sin embargo, como simple asociación tiene una serie de normas porque no tienen idea ustedes la cantidad de consecuencias que tiene estar a cargo de una simple cooperadora de escuela que dice, ¿cómo no voy a colaborar en la escuela conmigo? Y resulta que después se armó un lío bárbaro. El tema de las asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones, ustedes saben que es de contra interesante, no les voy a contar la historia porque se me van a dormir, pero en realidad, porque lo tengo que dar, tengo que terminar ahora, sí. Yo les tengo que tratar de dar un concepto, un conocimiento general y que ustedes puedan ubicar la cosa, pero sepan que es una fuente de trabajo para ustedes, muy interesante, ¿es cierto? Entonces, como les decía, toda, digamos, la historia de nuestra sociedad, por ejemplo, la Argentina, ya antes de que seamos Argentina, antes de que se haya constituido nuestro Estado, ya es cierto, las personas empezaron a tener sus propias historias dentro de reuniones, es cierto, con este tipo de intencionalidad que es el servicio público, ¿sí? Entonces uno advierte, cuando uno ve las asociaciones civiles y todo este tipo de reuniones de gente, es cierto, uno se da cuenta cómo avanzó la sociedad. Y por eso, fíjense ustedes cómo será el avance de nuestra sociedad, gracias a Dios que caminó hacia digamos, hacia el reconocimiento, hacia experimentar y fortalecer todos los derechos humanos de las personas, a tal punto que últimamente ustedes van a advertir un montón de simples asociaciones en defensa de los nuevos géneros, es cierto, no me acuerdo cómo se llama, el GB, no me acuerdo cómo se llama, pero hay un montón de asociaciones, ustedes me siguen, ¿no? Estos que son trans, es cierto, que han empujado mucho, por ejemplo, hacia el matrimonio igualitario, hacia el respeto a la identidad autopercibida, es cierto que es un término técnico, y ¿dónde nace toda todo este fenómeno? Enzo Puentes, Enzo nos va a hablar de algo. No, a ver. O sea, hay un movimiento muy importante, es cierto, en función del reconocimiento de los derechos más esenciales del ser humano, en lo que hace a la salud, al deporte, a las tradiciones, es cierto, cultural. Ustedes saben, por ejemplo, que en nuestro país hay mucha gente que ha sufrido mucho el desarraigo porque han venido, es cierto, de sus tierras, ¿sí? Y las han mantenido vigentes y vivas porque se encuentran y guardan sus tradiciones, ¿sí? A través de una asociación civil, como por ejemplo estas de las distintas culturas, ¿sí? La italiana, la gallega, acá está el centro gallego, la Lituania. Entonces, a través de estas asociaciones civiles, esta reunión de personas con la sola intención de, por ejemplo, mantener su cultura, ha indicado que constituye una institución que ha marcado nuestra sociedad y cada vez ha crecido de una manera tremenda. Les voy a tirar el crecimiento, no solamente en la identificación total de cada ser humano en el ejercicio de sus derechos y en fortalecer y en darle fuerzas al otro, como en la cuestión de género que yo les decía. Por ejemplo, están lo más grande. Las ONG en nuestro país son asociaciones civiles, son fundaciones, son obviamente simples asociaciones, no, pero son asociaciones civiles. Greenpeace Argentina
Después todas las que ustedes puedan pensar en que en las cuestiones de salud que la gente se ha unido por los problemas, por ejemplo, médicos de enfermedades poco conocidas, donde se reúnen los padres en las asociaciones civiles y mediante esas asociaciones, ¿es cierto?, comparten información, se conectan con el mundo y dan alivio a otros papás que sufren, es cierto, que tienen ese padecimiento con sus hijos. De estas, y que no están, por ahí no llegan a ser tan grandes como una ONG. Entonces, yo les estoy contando todo esto, esperando que ustedes entiendan la dimensión de lo que les estoy hablando, y en esas dimensiones también, es cierto, se encuentra atravesada la cuestión económica. ¿Por qué? En las asociaciones civiles, en las simples asociaciones y las fundaciones, todo se hace con plata, ¿es cierto? Entonces, hay que, cuando, sin perjuicio de que tiene un objeto de utilidad, de utilidad pública, ¿es cierto?, del bien común, sin perjuicio de eso, sabemos que donde hay dinero y donde por ahí se encuentran todas las cuestiones de las donaciones y el manejo, es cierto, de mucho dinero del ahorro público, está el ojo del Estado controlándolo, ¿sí? Y está también la mirada de las TIC, ¿sí? Que ahí en este momento vamos a ver cómo. ¿Me siguen con el tema este que estamos viendo? O sea, ¿cuál es la diferencia? Estas asociaciones civiles y las sociedades que estamos viendo, como la que está dando Delma de la Anónima. Es el objeto, o sea, la finalidad, la última finalidad, ¿es cierto? En las sociedades, en todas las sociedades que vemos en la Ley General de Sociedades, bueno, el último objeto, la división de utilidades, ¿es cierto? Nos repartimos las utilidades, es así, es el objetivo último, tener éxito, crecer y, en todo caso, llenarnos de plata, ¿o no? Ahora, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, este tema en el que entramos ahora, que se maneja muchísimo dinero, chicos, y por eso es una cuestión a estudiar. La finalidad última es el bienestar general, esto de utilidad pública, que sea útil para la comunidad, esto de defender derechos o intereses nuevos, como yo les decía, el respeto, hacer conocer a las personas el respeto a la identidad autopercibida, ¿sí?, a la identidad sexual autopercibida. Yo les tiro esta porque es moderna, ¿no? Para que ustedes vean, ni hablar toda la cantidad de nueva que tiene, por ejemplo, como yo les decía, el Greenpeace en la Argentina, que siempre está atrás, es cierto, del cuidado del medio ambiente. Así que eso es a lo que estamos, en el tema que estamos adentrándonos, y por eso, es cierto, amerita nuestra atención, y y no estoy compartiendo pantalla, ¿no? No, porque los estoy viendo todos cuadraditos, me lo volar. No sé, usted se había preparado, así como pero bueno, no importa. Lo importante es que sepamos de qué estamos hablando. Yo quería entrar en el tema, es cierto, esto no se corta, así que si quieren un recreíto lo hacemos, no hay problema. Viste que a veces el corte es un recreíto, así, chicos, salimos y volvemos, y es un pequeño detalle, el recreíto no estás atento, porque si no tienes que prestar todo el tiempo atención a lo que dice el profe, está complicado. Entonces, para que ustedes vean la trascendencia esta de la que yo estoy hablando, que llega a lo más profundo, ¿es cierto?, de la identidad del ser humano, ¿es cierto?, la esencia del ser humano, tan así, que parte, obviamente, como cada cosa, ¿es cierto?, que tiene profundidad desde el punto de vista de los derechos humanos, de nuestra Constitución Nacional. Bonita, bella, es cierto que en el artículo 14, es cierto, reconoce por qué está en la Constitución. Porque, aunque ustedes no puedan creer, es un logro, es todo, es cierto, todo un logro que se le haya reconocido al ser humano el derecho a reunirse, ¿sí? Fíjense, a ver, me voy a compartir un poquito pantalla. No los quiero aburrir.
Fíjense, acá en el artículo 14 dice, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme las leyes que reglamentan su ejercicio. O sea, no es que yo tiro manteca al pecho, no. El derecho lo tenés conforme, es cierto, porque estamos viviendo en sociedad, entonces no lo pescamos. Pero, entonces, ¿cuáles son los derechos a saber? Y ahí, por aquí abajito tenemos, es cierto, van a ver, no lo encuentro, saber bien, navegar, competicionar, entrar, permanecer, salir, publicar ideas, disponer, asociarse con fines útiles. Asociarse con fines útiles. ¿Por qué? ¿Por qué se reconoce esto en la Constitución? Porque en muchas, en especial antes de que se logre este derecho, las personas podían ser prohibidos reunirse, y estaba muy mal visto reunirse, porque cualquier conducta, no había una conducta privada, todo era mirado. Nosotros ahora tenemos intimidad y publicidad, antes no había intimidad, no, se miraba muy bien lo que hacías, ¿es cierto? Entonces, fue la formación de nuestro país, si ustedes estudian, pero ustedes leen la historia, es muy cómico. Y si nos reuníamos con alguien, tenía que ser tomar un tecito y a las 2, 3 pavadas e irse, porque donde advertían que había una reunión social, que se daba, incluso no teníamos derecho a opinar, se daba una opinión, es cierto, era el Estado, la Iglesia y las personas eran una sola cosa. Entonces no teníamos opinión, pero se podía tener una opinión propia. Ahora vieron que todos opinan y no te lo voy a permitir y qué sé yo, pero antes no existía eso. Entonces, es verdad, entonces no teníamos intimidad, o sea, no había intimidad, de esa manera se vivía, y en consecuencia estaba muy mal visto y realmente muy penado por la ley tener una reunión. Por eso la gente se empezó a reunir a escondidas y qué sé yo, había reunioncitas, alguno que opinó, y ahí empezó a nacer, es cierto, la lucha y el derecho, hasta convertirse después de mucha sangre, es cierto, como es todo en estas cuestiones que son tan delicadas, es cierto, nace el derecho a la reunión. Bueno, me parece que me extendí mucho. Bueno, pero me extendí porque en realidad uno después el concepto y el régimen jurídico lo vas absorbiendo, pero el por qué y de qué estamos hablando y cuál es la importancia social de lo que estamos hablando, eso es lo que yo quería que ustedes tengan, lo adviertan, ¿no es cierto? Obviamente esto está regulado en el Código Civil y Comercial, es cierto que ya lo conocemos divinamente de derecho civil, pero esto viene de personas jurídicas, ¿sí? Porque obviamente estamos hablando, es cierto, de que la sociedad, no vamos a recorrer todos los artículos porque ustedes conocen, y en especial nosotros ya vimos lo que es una persona jurídica también acá, en societario, cuando ustedes empiezan a ver el concepto de sociedad, es cierto, los atributos, todo lo que debe contener una sociedad para presentarse a la ICJ y ser quien ¿es cierto? Entonces, lo mismo pasa con las asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones. Los tipos tienen estos requisitos y tienen esta existencia, es cierto, que lo da el marco jurídico de persona jurídica. Y como ustedes ven, acá explica lo que sí, el comienzo de la existencia, que ustedes saben que es con la Constitución, pero cuando esto es algo que hay cuestiones que les quiero aclarar. Por ejemplo, cuando vemos que son asociaciones civiles o fundaciones, no tanto las simples asociaciones, sí necesitan, además de inscribirse en la ICJ, la autorización del órgano de contralor o del Estado, de un funcionario público que designa el Estado según a qué asociación se refiere, para
para, digamos, la autorización para ser persona jurídica de la que están pidiendo ustedes, ¿es cierto? Para ser asociación civil conforme ustedes la están pidiendo, ¿sí? Entonces se necesita de autorización estatal y de la inscripción del EPJ. Eso es lo que yo le quería aclarar, que por ahí es algo para ustedes, puede llegar a ser novedoso, porque en las sociedades que estamos viendo en el societario, a no ser por ahí algunas de la anónima, no, ahí entra el tema, pero ahí entra el tema del pero no necesitan del Estado de la autorización estatal, solamente la inscripción de la IPJ. Y después tiene la personalidad diferenciada, la oponibilidad de la personalidad jurídica, que eso lo conocemos y lo sabemos, ¿es cierto? Y todo lo que es, todo lo que respecta al marco jurídico de la persona jurídica, ¿es cierto?, privada, porque ustedes saben que tenemos las públicas y las privadas, pero esto que estamos viendo pertenece, ¿es cierto?, dentro de la clasificación a las personas jurídicas privadas, ¿sí? Y acá está la definición, y esto es algo que yo lo paso un poco, porque ustedes lo conocen, ¿sí? Cómo se administra el funcionamiento, y que también en todo este armado jurídico que hace el Código Civil y Comercial, sepan que están indicados, estaría bueno que a ustedes les interesa en algún momento lo lean, los libros contables que hay que llevar y cómo se manejan este tipo de asociaciones, porque este interés para ustedes, deben saberlo, y está en todos los capítulos, ¿cierto?, que estoy mencionando acá. Además, es cierto, tienen todo el régimen, aunque no lo puedan creer, son civiles, pero tienen todo el régimen de administración, responsabilidades, fusión, escisión, es cierto, transformación, disolución con sus causales, todo lo que vimos, y conceptualmente lo que vimos en las sociedades, de la Ley General de Sociedades, también estos conceptos nos van a servir para estudiar este tipo de asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones, ¿sí? Por eso me remito un poco a que ustedes vayan y lean, ¿es cierto?, para no volver, porque el concepto es el mismo, ¿sí? Ustedes, va a ser fácil para ustedes leerlo y estudiarlo porque ya saben a qué se refiere, ¿sí? Bien, entonces, las asociaciones civiles nosotros vamos a observar, bueno, son 1.000.000. Yo les traje, a ver si tengo para que ustedes vean algo interesante, por ejemplo, vamos a pasar acá. Fíjense cómo ha crecido y qué importante es cierto la utilidad pública de la asociación civil, que el Estado dijo, para cierto tipo de asociaciones civiles vamos a hacer leyes. Porque los tipos porque ellos empezaron solitos a hacer este tipo de cosas hace muchos años, es cierto, había un grupo de gente, una asociación civil que empezó a construirle casa a la gente pobre en las villas, es cierto. Yo los conocí en un momento en La Plata, en la ciudad de La Plata. Fíjense qué hizo el Estado. Hace una ley, constituye, es cierto, la publica, hace todos los pasos para hacer una ley y dice: el Poder Ejecutivo promoverá la constitución de asociaciones civiles, cooperativas, fundaciones o toda entidad con derecho sin fin de lucro cuyo objeto sea apoyar a la organización de pobladores y de las distintas comunidades de base para la solución de los problemas que afligen a los sectores de recursos insuficientes, urbanos y rurales en la problemática del hábitat. Popular a la realización de actividades de investigación científica, tecnológica, enseñanza, bla, bla, bla. Esto es los sin techo. ¿Ustedes escucharon hablar del grupo de los sin techo? ¿Alguno escuchó? Son famosos, ¿no? ¿Alguien escucha hablar de este tipo de asociaciones? ¿Nadie, chicos? Bueno, el asunto es que... No, pero había algo, también había algo así. ¿Me quedé sola, chicos? No, profesor, no lo escuché. Bueno,
Escúchenme, entonces, ¿qué pasa? Estos grupos, es cierto, andan por ejemplo, por las villas miserias y construyen casas a la gente pobre. ¿Qué pasó? Como tuvieron mucho éxito y realmente construyeron un montón de casas así, con donaciones, ¿es cierto? ¿Qué pasó? Hicieron una ley, constituyeron una ley como corresponde, ¿es cierto? ¿Y para qué? Para posibilitarles, es cierto, que esta asociación civil pudiera obtener créditos, es cierto, pudiera tener incluso alguna parte, algún aporte del Estado, ¿sí? Que de hecho es así. Es cierto, este grupo que por eso decía, son re famosos, ellos primero tuvieron esta ley que es particularmente para ellos, ¿sí? Entonces, esto es lo que les quería significar para que vean el importante en una sociedad que implica la existencia de estas asociaciones. Entonces, acá hay unos requisitos que la asociación civil debe tener un objeto, es cierto, que no sea contrario al interés general, es cierto, al bien común. Esto del objeto, es cierto que tiene que ser con una creencia, tradición, identidad cultural, religioso, artística, literario, social, político, étnico. Ustedes van a ver, realmente es bien importante, cubre la variedad del ser humano y sus intereses, es cierto, porque después esto es algo que va a ser advertido el objeto, ya sea por la FIP, a los fines de que obtenga los beneficios que les va a dar la FIP, que ahora vamos a mirar un poquito, o la IGJ, que también la IGJ, es cierto, tiene resoluciones con beneficio para para las asociaciones civiles, las simples asociaciones y las fundaciones, ¿sí? Entonces, el acto, o sea, lo que no puede, tiene mucha actividad lucrativa, pero no puede tener fin de lucro, no pueden perseguir el fin de lucro. El acto constitutivo es un instrumento público, es cierto, y tiene una organización de gobierno, tiene toda una organización que yo voy a dejar que ustedes la lean en el Código Civil y Comercial. Por eso yo, los que les pongo acá en el Power, son los artículos, ¿sí? Solamente para que ustedes, cualquier cosa, ustedes vayan y puedan leer. Y cualquier duda me preguntan. Y tengan presente entonces que las asociaciones civiles requieren autorización para funcionar. Este es otro requisito. Instrumento público, es cierto, autorización para funcionar y tener mucho cuidado con la descripción del objeto, ¿sí? Porque de esa manera van a obtener mayores beneficios, obviamente. Fíjense que la FIP tiene una reglamentación importante para este tipo de reunión de personas mediante una asociación civil, una simple asociación o una fundación, es cierto, a tal punto que es actual. No se encuentran obligados a presentar declaración jurada de impuesto a la ganancia, o sea, es interesante, ¿cierto? Lo que sí que hay que cuidarse y constituirla como la gente, hay que constituirla bien, y para eso ustedes deben estar en conocimiento y atentos a estas cuestiones. Por ejemplo, las cooperadoras escolares, es cierto que sí o sí tienen que inscribirse. Hay muchas que son mediacionadas, pero en general tienen que estar inscritas, o sea, denunciadas su actividad en la FIP. Las asociaciones sin fines de lucro que definen su fondo a promoción de actividades hospitalarias, o sea, que hay un montón de cooperadoras de hospital. De hecho, nosotros acá en Comodoro tenemos la cooperadora en el hospital regional y hay una en la aldea. Las comunidades indígenas, es cierto que acá hay mucha gente comprometida, es cierto, con este grupo de personas que integran la comunidad indígena. Las asociaciones sin fines de lucro implican la Inspección General de Justicia, las que no tienen. Entonces, si ya la Inspección General de Justicia advierte y admitió una asociación sin fin de lucro, la FIP lo va a tomar de esa manera y no le va a cobrar, no va a tener ni que presentar la declaración jurada, ni va a pagar impuesto a la ganancia. Porque obviamente, sí. Disculpe, en este caso, yo le comento así a grandes rasgos. Mi mamá tiene una asociación civil
en Formosa, en la provincia de Formosa. Es un comedor comunitario en realidad. El fin de ellos es la alimentación, ayuda a las personas más carenciadas. Esto que usted está diciendo, bueno, el ingreso de la asociación, ellos consiguieron que el gobierno nacional les aporte dinero, ¿sí? Para poder llevar a cabo esto de la alimentación. Ellos le dan un monto por la cantidad de personas, un monto de almuerzo, un monto de merienda, ¿sí? Y bueno, y tienen su desembolso todos los meses del gobierno nacional. En este caso, ella sí paga a la FIP. Yo le cuento porque mi mamá me mostró una vez cuando estaba allá una nota de la FIP en la que decía que tenía que pagar, en la declaración, tenía que presentar la declaración jurada y que tenía que pagar un monto. Yo le pregunto a usted porque yo en ese momento no entendía qué es lo que le querían cobrar, porque justamente en una asociación civil no debería estar pagando. Excelente, Vanessa, lo que traes, porque es lo que les va a pasar a ustedes. Mañana ustedes van a tener esta consulta, ¿no es cierto? Porque ustedes son los que tienen que estar atentos y despiertos a estas cuestiones. Van a llegar a ustedes, la gente que está tratando de donar su tiempo, de hacer algo muy bueno, y encima tiene problemas. Y encima de la poca plata que le saca, es cierto, las donaciones, más lo que le da el Estado, hay un inconveniente. En principio, Vanessa, yo creo que lo que hay que hacer es quizás analizar la FIP no advierte, quizás no advierte en serio, por eso yo les decía, cómo la FIP, fíjense que yo les di un ejemplo, que si la IGJ tomó a la asociación como una asociación civil sin fines de lucro, ya la FIP no pregunta nada, no hay obligación de presentar, ni siquiera tenés la obligación de presentar declaración jurada, que son re pesados los tipos, siempre tenés que presentar la declaración jurada. Esto ni siquiera que dicen, no tenés que presentar la declaración jurada, porque aparte, mira, tengo la resolución de la FIP, y si vos entrás ahora a la FIP, por ejemplo, vos ingresás a la FIP, Vanessa, y tenés un espacio de fundaciones, asociaciones, hay un espacio que ellos te indican y vos vas siguiendo y te dicen que no tenés que presentar la declaración jurada y que no tenés que pagar ganancias. Entonces, si salgamos de la FIP y vamos a la constitución societaria, Vanessa. Hay que ver si es una simple asociación, si es una simple asociación, hay que ver cómo está constituida, todos los detalles en un armado perfecto, lo tenés en el Código Civil y Comercial excelente, como te lo explican, simplecito, ¿es cierto? Y de la manera que tenés que funcionar, y están también, Vanessa, los libros que hay que llevar, porque es muy delicado el manejo de plata, ¿es cierto?, para beneficencia, es muy delicado. Entonces, vos, si tenés bien armada, ponele la simple asociación, ¿es cierto?, ni hablar si armás una asociación civil y te vas a la IGJ, sos la REGIL. Ellos tienen personería jurídica, ellos tienen estatuto, que renuevan cada tanto, llevan un balance, o sea, tienen un contador, el contador, obviamente la asociación tiene que pagar el contador, que lleve el balance, y es el contador el que trae, digamos, esta nota de la FIP, que a mí me pareció rarísimo desde la primera vez, o sea, siempre ellos tienen que estar presentando declaración jurada y, pagando esto. Mira, te cuento más, vos sabés que ha crecido tanto esto en nuestro país, que vos fíjate, la IGJ ahora tiene distintas resoluciones. Una de ellas, te puedo dar los números y todo, y vos si entrás también lo podés ver, que no les cobran el arancelamiento de que se anotan. Si los tipos tienen personalidad jurídica, ni siquiera tuvieron que pagar ningún tipo de gasto de arancelamiento. ¿Por qué? Por el objeto. O sea, vos el estatuto y todo, léelo bien. Si está bien, si es correcto, los tipos ya, la IGJ te tomó como asociación civil y no te cobró. Ya es un antecedente tremendo. Aparte de eso, ponele que vos tuviste, dice la IGJ,
a fin de promover este tipo de asociaciones, ni siquiera te voy a pedir el instrumento público. Ellos no, últimamente, desde el año pasado, no piden la escritura pública, no te obligan a ir a un escribano, que es caro. Vos tenés que tener la escritura pública y el testimonio, plata, plata, plata. Dijo, no, va a ir un oficial, un funcionario público a constatar, y esa constatación va a servir, va a servir a la vez de instrumento constitutivo de la asociación. O sea, imagínate cómo ellos están transitando hacia que este tipo de asociaciones no tengan que pagar nada. Y esto de que hace un montón que no tienen que pagar impuesto a la ganancia. Te pido, Vanessa, que lo revises y lo veas muy bien, porque hay algún detalle que se les escapa, porque no debieran, no sé qué está pagando impuesto a la ganancia, ¿qué están pagando? Sí, me parece que sí, pero es mínimo. Igual a mí me parece que ellos, como usted dice, no deberían ni siquiera hacer una declaración jurada, porque no es una ganancia, no es un ingreso para X cosa, es un ingreso Claro. para el objeto de la asociación, que es, bueno, el comedor comunitario. Ya te lo muestro. Mirá. Te lo voy a mostrar, pero a ver, parate que tengo que compartir pantalla. ¿La ves? Mira, organizaciones de la sociedad civil. Declaración jurada de impuestos. No se encuentran obligados a presentar declaración. ¿La ves a la pantalla? Sí, justo yo igual entré a la página, pero sí, ahora estoy con usted. Mira, acá tenés, estas son todas las exenciones de ganancia, exención de ganancias y otros beneficios. ¿Con qué obligaciones deben cumplir las entidades exentas? Y ahí te dice todo, o sea, fíjate que yo ya tengo dos, espero que me estén viendo todos, porque ustedes tienen que tener profe, te vemos. Claro, no hay que pagar. Por eso es tan importante voy a dejar de compartir. Es tan importante el contador, y en este caso, es cierto, las asociaciones civiles son fundamentales porque muchas veces es el pulmón de la sociedad. Hay chicos que comen, hay gente que trabaja, no sé, hay personas enfermas que obtienen un remedio gracias a una asociación civil que está conectada, o las ONG, pensemos en la ONG, o sea, es muy importante que ustedes tengan conocimiento de estas cuestiones, ¿es cierto? Y que los averigüen y ultimen todo. Si hay que mandar un correo, ver la forma de conectarse con la IPJ para ver cómo cuidar a esta, como si fuera un hijito de ustedes, cuiden a esta asociación civil, ¿es cierto? Porque hay mucho esfuerzo humano y atrás de eso hay mucha gente que tiene una posibilidad de lo que sea. Si en este caso están dando un desayuno, imagínense. Así que nosotros como profesionales, realmente, personalmente me ha pasado y es maravilloso poder mejorar la calidad de vida o aceitarle la calidad de vida a alguien. En este caso, por eso, Vanessa, es importante que lo estudies, lo sigas adelante, por eso te lo mostré. Y entonces en todo caso puedas conversar con el contador, o en todo caso hablar con otro contador de la zona. Alguien tiene que hacer algo, porque no, como verás, tan grande, así como una grande las letras, es cierto que no tienen que pagar nada. Sí, profe, me voy a poner en campaña de regularizar esa situación. Y de paso, es tu formación profesional. Sí, tal cual. Te pones canchera, aprendés y a veces hasta lo podés hacer de onda colaborativa. ¿Es cierto? A la gente Sí, obviamente. Bueno, si cobras mejor, obviamente un día vas a tener que empezar a cobrar, pero bueno, ponele que cobres menos. Pero vos viste lo que cobra un contador, Vanessa está diciendo, si no hay que pagarle al contador, según ustedes futuros entienden, porque realmente mucha gente tiene este tipo de asociaciones, ¿es cierto? Y es una beca laboral muy interesante esta, ¿no?
Bien, En el norte ocurre, o sea, yo le comento porque mi mamá está en contacto con el resto, pero son un montón, un montón. Ustedes no se pueden imaginar la pobreza que hay y entonces estos lugares se llenan de gente. Ahora pandemia de por medio, no se imaginan lo que es. La gente que se quedó sin laburo, que impresionante, es impresionante lo que pasa. Vos imaginate lo que yo te digo, este grupo de gente que yo te decía de los sin techo, que iba, los chicos vivían abajo de una bolsa de un nylon, y esta gente iba y le construía una casita chiquita, pero le construía la casita a la familia. Ellos trabajaron tan bien que por eso lograron que el Estado les haga una ley de tal manera que los tipos consiguen plata de los bancos, donaciones, se hicieron más grandes, ¿es cierto? Pero estas células, estas cosas pequeñitas de las que hablaba Vanessa, es de lo que realmente alimenta, sirve, y con el conocimiento técnico que ustedes, con este conocimiento técnico que ustedes están tomando gracias a la universidad, pueden mejorar, podemos ir para adelante, podemos salir adelante y siempre ahorrar, o sea, el contador que nos ahorre un pesito siempre. Y en este caso, chicos, es fundamental, ¿cierto? Y sí, está lleno, yo creo que este momento que es tan tremendo, también tenemos que verlo como una posibilidad de qué es lo que podemos poner. ¿Qué es lo que podemos poner? ¿Es cierto? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a poner? ¿Es cierto? Bueno, despertate y empezá a poner, porque tenés las posibilidades, o sea, tenés los atributos, estás en una universidad, vamos, despertá y vemos qué ponemos. ¿Sí? En este momento hay que ponerlo todo a estudiar y así, en cada instante. Y cada vez que podamos colaborar, le ponemos donde colaboramos. Acá yo les muestro entonces, pero bueno, a manera de ejemplo, ¿no? Vuelvo a compartir pantalla. Esto, la FIP y su reglamentación, para que vean hasta dónde la FIP extiende, ¿es cierto? Esta era parte del Power, sin saber que había esta inquietud por parte de Vanessa, ¿no? Fíjense, tenemos las cooperativas, las instituciones religiosas, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia. O sea, acá es todo este tipo de fundaciones y entidades civiles, asociaciones deportivas, o sea, ustedes van a encontrar una gama indefinida, todo siempre y cuando haya un objeto, es cierto, el objeto final sea de utilidad pública, de todas estas mencionadas, o que nazcan nuevas, porque esto de la diversidad sexual y lo autopercibido es muy nuevo. Sin embargo, es cierto, estas asociaciones están siendo reconocidas porque constituyen también la gama grande de derechos humanos, ¿es cierto? La identidad de género. Bien, esta es la ley que yo les comentaba de los sin techo, lo que han logrado, ¿es cierto? Y acá vemos entonces lo que yo les comentaba, las resoluciones de la SJ, así como las FIP, ¿es cierto? Han hecho así como una gran extensión en sus cantidad de resoluciones que te cobran todo, te pestañas que te cobran, acá están desandando ese camino y cada vez que se topan, es cierto, con una asociación de este tipo, intentan, se expresan y es una extensión segura. Lo mismo pasa con el GJ, esto de que el tema con el GJ, lo que tienen sus resoluciones, es cierto, yo siempre les digo, no olviden ver las resoluciones del IGJ respecto al tema o a la sociedad que estén viendo para constituir. Fíjense, en este caso, la IGJ tiene su propio concepto. Ellos constituyeron el concepto porque no le quieren errar, ¿es cierto? Porque obviamente, ¿qué pasó? En nuestra historia, que también es larga, en nuestro país, muchos se han hecho los vivos se han usado las ONG o las asociaciones civiles o las fundaciones, que ustedes sabrán, que no sé si lo habrán escuchado, para, no sé, lavar dinero, para, no sé, qué sé yo, esconder bienes, jugar plata del Estado, todas esas cosas. Entonces,
por eso tiene una mirada y tiene una atención tan pormenorizada por parte del Estado a esta actividad, ¿no es cierto? Más cuando se hace grande, cuando son así chiquititos no, pero fíjense que dice, habla del interés general, el bien común, las exenciones de pago y las facilitaciones del trámite. No es solo exención de pago, sino que facilita el trámite, o sea, la IGJ no tiene límites para dar una mano, realmente. Vamos a hablar bien de la IGJ. Bueno, considera a las asociaciones civiles de interés general por el respeto a las diversas identidades, creencias y tradiciones que sean culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, políticas o étnicas, que no vulneren valores constitucionales. ¿Sí? O sea, la delgada línea, el límite muy delicado, ¿no? También en la ponderación de las finalidades de bien común de las entidades se considerarán aquellas que contribuyen al bien de la comunidad en general o a las mejores condiciones de la vida social, en contraposición al bien individual o al bien egoísta de un grupo determinado de personas, sin colisionar o contrariar las valoraciones sociales imperantes en el momento en que dicha valoración deba ser afectada. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les puse el concepto de la IGJ? Les cuento algo. Se los iba a mostrar porque es muy gracioso, ¿no? Pero ustedes saben que ahora todos quieren ser asociaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, como verán ustedes últimamente que, por ejemplo, este chico Santi Mateas que obtuvo un montón de plata para ADEMAR, no sé, 2 millones de dólares, una millonada de dólares para el remedio único de EMA, ¿no? Sí, pero el youtuber. El youtuber, profe. Claro, son influencers. Entonces estos influencers se denominan influencers, ¿y qué pasó? Ellos fueron y quisieron armar una asociación civil, ¿no es cierto?, de influencers. Incluso tengo el video del comentario, tengo la noticia y el video, ¿es cierto? ¿Qué pasa? Les dijeron que no, porque ellos pueden, o sea, porque hay una diferencia en el concepto de la IGJ, y le dijeron que no, la IGJ le dijo que no a los influencers. Por ejemplo, asociación de influencers de qué sé yo, porque la palabra es influencer. Porque los tipos de youtubers no solo usan YouTube, sino que como que usan de todo. Así que claro, se los negaron, pero ¿por qué? Cuando uno ve el análisis en el concepto que hace la IGJ, pues sí, no van a entrar, porque más allá de este acto que conocimos, ¿es cierto? Para ellos es una actividad comercial, y realmente lo es, y su objeto, y todo lo que se observa, el asunto es que se la rechazaron. Claro, pero tiene que ver porque no entra en este concepto que yo les estaba leyendo de la IGJ, ¿es cierto? Por eso esto es considerar las condiciones, o sea, realmente la utilidad pública, desde cualquier punto de vista, desde cualquier punto que uno observe al ser humano, ¿es cierto?, mejorar la condición social de lo que sea, ¿sí? Esto va en contraposición de algún interés individual o egoísta, o sea, lo dice la IGJ. Todo esto que yo les digo lo saqué de la resolución de la IGJ. O sea, es como que si está escrito es porque, o sea, está súper cuidado, ¿cierto?, puntualizado. Entonces, no le van a dar a cualquiera la personería de asociación civil, porque no solamente es sin fines de lucro, sino que tiene que tener toda esta connotación que está diciendo la IGJ. Tenemos siempre un régimen legal, es cierto, en la sociedad, en la Ley General de Sociedades, y ahora nosotros estamos viendo esto de las asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones. Tenemos el régimen legal del Código Civil y Comercial, y luego tenemos el de la IGJ, el que afina. Y afina a este punto, que dice, si en el caso que vos venís a inscribir una asociación de esta, es cierto, no tenés que pagar aranceles, no te has obligado a pagar aranceles, y además, como yo les explicaba recién, si no tenés un mango, porque hay que constituirla por instrumento público, por escritura pública, y a veces es importante ser una asociación civil,
porque es como que te hace más fuerte como persona jurídica y podés meterte a las empresas y tener una relación más firme de obtención de utilidades a los fines, es cierto, de entramar todo este beneficio social que querés hacer. Entonces, por eso, por ahí, la IGJ que vio esto y que quiere promocionarlo, dijo, bueno, hizo una explicación tremenda. Ustedes ven la resolución en una larga explicación que dice cómo hace para dejar la escritura pública de lado. No te pide escritura pública, ¿es cierto? Ni los testimonios. Te manda un funcionario a tu casa, a donde estén todas las personas que hayan prestado su voluntad, porque es un acuerdo de voluntades, ¿es cierto? La asociación es un acuerdo de voluntades, ¿no? Entonces el tipo va a tomar nota del acuerdo de voluntades y todas las formas de constitución, de toda o sea, la administración, el gobierno, todo lo que indica las obligaciones, ¿es cierto?, que tenés para, que la ley te marca para constituir como el estatuto, ¿es cierto? Y eso el funcionario lo lleva a la IPJ y lo constituye como instrumento público. La IPJ lo acepta, es cierto, porque también el funcionario depende, hace a las veces, es cierto, de fedatario, es decir, de pública, es como un escribano. Así que hasta ese extremo llega la IPJ para promocionar estas asociaciones que son el pulmón de la que en este momento, bueno, por suerte tenemos este ejemplo de Vanessa, que es fundamental, es una herramienta fundamental. Bien, esto es la IGJ. Continúo con un poquito más. Las simples asociaciones, ¿cuál es la diferencia? También, pues, pero la simple asociación tiene menos requisitos, pero obviamente no es tan potente en el sentido de persona jurídica, es cierto, como la asociación o como la fundación. La que tiene un régimen tremendo de resguardo es la fundación. Ustedes cuando vayan a leer fundaciones van a ver, es impresionante cómo el legislador se paró ahí y cuida realmente el dinero de lo que se supone que va a beneficencia, ¿no? Según el objeto. En este caso, entonces, por ahí la asociación, según el tipo de asociación simple que sea, a veces se necesita autorización del Estado y a veces no, ni siquiera necesita autorización del Estado. Muchas veces hay simples asociaciones, esas que salen, son un grupito de personas que trabajan en una iglesia, es cierto, con qué sé yo, hay otros grupitos, por ejemplo, hay un grupito de las iglesias que, no sé, tienen para la gente, para los adictos, para la gente que tiene problemas con el juego. Acá hay un par de iglesias donde hay una asociación, una simple asociación de gente que son menos profesionales y que ayudan a esta gente a salir de esos, de esos problemas de adicciones que tienen, ¿sí? Y eso es una simple asociación, ¿sí? Porque manejan también, la cuestión dinero, pasa dinero, así que también tienen la obligación de llevar algunos libros, y esto es algo que también voy dejando a ustedes para que vayan consultando el Código Civil Comercial y vayan teniendo los conceptos bien, cualquier cosa me pregunta. Así que bueno, también tienen una forma de gobierno. Una de las cosas que pasa en la asociación civil, que me olvidé decirles, que no están así en la simple asociación y que sí va a ser fuerte en la fundación, es el órgano de contralor. Hay un órgano de contralor interno, aparte del externo, porque el Estado se mete para ver, en las fundaciones un montón, para ver qué está pasando de adentro, ¿es cierto? El Estado, a través de un órgano en especial, según el tipo de fundación que sea y el lugar donde esté, ¿es cierto? Va a inmiscuirse, puede inmiscuirse para conocer los movimientos de la fundación. Esta es la externa, y la interna es un órgano de contralor que tiene de fiscalización, que va y que supuestamente puede resguardar que todo funcione conforme a la ley. En la simple asociación esto no es obligatorio,
es cierto, si es una asociación chiquita, simple, de menos de 20 personas, no va a ser obligatorio. Y después ustedes también van a ver, tanto en la asociación como la simple asociación, como en la fundación, el régimen de responsabilidades. Es cierto que como ya lo conocemos un poco el tema, van a ver como muchos tienen responsabilidad solidaria e ilimitada, ¿sí? Cuando se trata de actos de administración, de observar un poco cómo se endeudan, cómo es la conducta también, ¿no? Eso yo los voy dejando, porque si no se me hacía medio pesado, yo tenía que terminar y si no, no iba a terminar. Bien, esto con respecto a la simple asociación, la diferencia entre asociación y simple asociación, ¿sí? Y acá tenemos la fundación, que también es un apartado bastante importante en el Código Civil y Comercial, ¿no es cierto? Que hay un montón de fundaciones en Argentina, ¿no es cierto? Y que realmente, a diferencia de ¿cuál es la diferencia entre la asociación civil? Es como que la asociación civil tiene como un objeto más, es un objeto más limitado, es cierto, cuando uno lo explica en el estatuto, ¿sí? Por ejemplo, esto de, bueno, dar desayunos, o dar de comer a la gente, o tener un comedor habilitado para tales fines, o por ejemplo, no sé, ayudar a tales con tal enfermedad, es cierto, o algo deportivo, es cierto, hacer, no sé, para hacer, es cierto, para llevar a cabo una actividad y que los chicos puedan competir y bla, bla. En este caso, en la fundación, el objeto es más amplio. Ustedes van a ver que se exterioriza. La fundación tiene un montón, es cierto, de amplitud en su objeto a los fines de hacer supuestamente utilidad pública y beneficencia desde muchos lados, ¿sí? No solamente es esta cosita cultural o por una cuestión de resguardo de un derecho o de no sé, propender al beneficio sino la fundación la van a ver como algo global, ¿no es cierto? Ahí hay de todo, entra un montón, un abanico de posibilidades que se pueden llevar a cabo, ¿es cierto? Y que tiene un régimen legal bastante distinto, ¿es cierto? Porque tiene toda una historia, primero que viene de una historia, ¿no? Las fundaciones tienen así como una historia muy fuerte, de gente muy importante en nuestro país, importante de peso y económicamente, grandes empresas, una empresa de super guita, bueno, se hace una fundación al costado, así, es cierto, como que, porque es así, porque rebasan de plata, ¿no? Es un poquito la historia, pero después por eso están quienes constituyeron la fundación, es cierto, los que hicieron el primer estatuto, la primera constitución de la fundación, han sido personajes memorables y de hecho los fundadores, es cierto, están tratados de manera distinta, ¿sí? Y van a ver que tienen algún tipo de responsabilidad. Cuando lo lean no me voy a detener mucho en esto, ¿eh? Entonces, la otra cosa simpática de la fundación, así para recordar, es que se puede constituir en un testamento, la fundación. O sea, la gente por testamento constituye, por robar al pobre heredero, en vez de dejar todo, agarran el pedazo y constituyen una fundación, es cierto, en el testamento. Eso es lo que posibilita nuestra ley. Y la posibilita porque hay una historia con respecto a eso también, es cierto, del legado y de la última voluntad, es cierto, de ayudar a tal cosa, es cierto, del deseo, que luego fue de a poco haciéndose ley. Y así nace esta idea de que se puede crear una fundación en un testamento. Y bueno, obviamente las fundaciones, es cierto, con estas diferencias que les estoy explicando, que supongo que me entendieron y que la tienen re clara, ustedes van a advertir que tiene un régimen bastante complejo, más complejo que la asociación civil y obviamente la simple asociación,
de gobierno, tiene varios órganos, y todo esto hay que decirlo de una. En el acto de fundación, en todo esto hay que hacer toda una constitución bastante importante porque hay una complejidad, se nota que es más grande, ¿es cierto? Y hay varios órganos, ¿es cierto?, que sí o sí tiene que tener una fundación. Así que incluso, cosa que no pasa en la asociación civil, es muy analizado el patrimonio que propone, ¿es cierto? La IPJ mira muy bien, porque es patrimonio que está, obviamente, no solamente con lo que tiene en ese momento, los bienes que llevan y el dinero que hay, sino con las donaciones prometidas, hay toda una historia ahí, ¿sí? Que es también obligatorio describirlo y detallarlo en el acto constitutivo de una fundación. Así que bueno, tiene también grandes órganos de control, de administración, de fiscalización, y el Estado está siempre también con una mirada permanente a las fundaciones, como no sé si ustedes saben, pero como sabrán, es algo que también está muy seguido, ¿cierto? Porque dicen, fíjense qué es lo que se dice, se usa para no pagar impuestos. Claro, porque evidentemente todo este tipo de fundaciones y fundaciones no te cobran impuestos, entonces, como para evitar o disminuir impuestos, no sé, crean una fundación y listo. Esa es en realidad lo que siempre se dice, pero de última, el fin último es el beneficio social, ¿no? Así que, bueno, yo creo que las fundaciones es algo que... ¿no estoy compartiendo pantalla? Yo pensé que estaba compartiendo pantalla, qué simpático. Bueno, No, perdón, les voy a mostrar, pero qué distraída. Para que ustedes vean que estaba hablando sobre, muy mirando, por si acaso, para que ustedes vean que está distintas asociaciones, fundaciones, es cierto que les hice así como una descripción pequeña, pero en realidad ustedes son los que deben ir al Código Civil y Comercial en todo caso y hacer una lectura. ¿Saben por qué? Porque ustedes ya pueden leer el Código Civil y Comercial. Están preparados, es legible, está perfecto, y no ofrece resistencia el vocabulario y la forma de entendimiento, porque ya, visto lo que vieron en sociedades, ya tienen el sentido cuando hablan de responsabilidad o de órgano de fiscalización. Ustedes ya advierten y conocen la importancia y saben qué es lo que hay que leer y qué es lo que no tan importante. Así que, ¿qué les pareció el tema, de hoy? ¿Divinos? Delma, ¿qué te pareció? Yo quiero decir quiero ser la primera, súper interesante, aparte siempre es tan didáctica Silvina y aparte trayéndonos todas las cosas como, o sea, ubicándonos en tiempo y espacio, es súper interesante lo que les contó Silvina y ¿saben lo difícil que es hacer entretenido? Simples asociaciones y fundaciones y encima traerles lo que ustedes en realidad necesitan, que son las resoluciones de la EGJ, de la FIP. Para mí, excelente, Silvi, a mí me gustó muchísimo, me pareció súper interesante, te escuché con muchísima atención. Sí, viste que es un tema plomo, es un tema, viste, a ver, ¿cómo nos dormimos todos juntos? Me duermo yo, me duermo todo. En realidad, siempre que uno da algunos temas pero bueno, es de una actualidad intensa, y ojalá ustedes lo tomen. Sí, Ginés. Hola, profes. En mi Hola. caso, yo me llamó mucho la atención y era algo que no sabía. Lo único que sabía era como una diferencia básica entre una sociedad y una asociación, que está en uno de los materiales que subieron al principio de la cursada, que daban un link a ir sobre asociaciones. Era lo único que sabía. Y también me llamó la atención sobre esto de los influencers, porque es algo que yo por lo menos, como que ahora está muy de moda, digamos, o muchas noticias sobre esto de que los influencers juntan platas para determinadas situaciones, así que me pareció súper interesante. Sí, tal cual. A mí me causó gracia porque en realidad ustedes saben que están analizando, los están chusmeando porque están analizando, quieren hacer una ley
para regular la actividad de los influencers, porque hay mucha guita dando vuelta ahí, ¿entienden? Entonces, en el medio de esa... Patricio, ay, ¿qué pasó, Patricio? Porque cada vez que lo necesitamos más y te gustan que... Claro, sí, sí, sí. Patricio está sin micrófono. Qué pena, Patricio. Estoy mirando a ver si encuentro. Pues como es muy gracioso. Una pena si no lo encuentro. Pero el que no. Sí, que lo perdí. Pero tenía una pena porque tenía digamos, tenía la noticia y decían que lo están persiguiendo porque es impresionante la cantidad de plata que ganan los influencers. Entonces dijeron, nos comentaban, esta persona que daba nos informaba que realmente ellos pidieron ser asociaciones. Y no, claro, o sea, nada más lejos que una asociación civil, porque ellos tienen un fin de lucro, o sea, muy claro, que es muy claro. Entonces, se la negaron. Pero bueno, ellos quisieron hacer asociaciones civiles. y se le viene complicado. Sí. Como para darle, a ver, no pueden porque son influencers, bueno, no entran, digamos, dentro de lo que la ley considera una asociación civil. Pero se puede llegar a tener como un ingreso a una persona, a un influencer en una asociación, o sea, como un aporte de un influencer a una asociación, que ese influencer sea parte de la asociación, o estamos en lo mismo. Sí, sí, porque lo que pasa es que es correcto lo que vos decís, porque una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago. Entonces, vos vas a presentar, por ejemplo, vas a tener la asociación civil, pero ¿qué pasa? Hay algo que no les conté, que me olvidé y que tiene que ver con esto. Va a estar muy mirada la actividad de la asociación civil. Y obviamente, si vos lo único que haces es ganar guita, luego, por ejemplo, una de las cuestiones que te pide la AFIP y que también te va a mirar la IFJ es los receptores del beneficio. Hay asociaciones, hay fundaciones que tienen otras pequeñas asociaciones que son los beneficiarios. Ponele, yo soy una gran asociación, una ONG, y le pongo guita a, no sé, a este grupo, a esta sociedad pequeña que tienen, no sé, que los chiquitos hacen hockey, que hacen deporte los chiquitos vulnerables. Y todos los meses le doy a ese comedor, al comedor de la mamá de Vanessa, le doy todos los meses 10.000 pesos. ¿Es cierto? Yo soy una ONG, soy una asociación civil y le doy a la mamá de Vanessa todos los meses plata. 10, 12, 15... Entonces, a mí lo que me piden, lo que me va a pedir, la FI me van a analizar y me van a perseguir, y también la IGJ es que yo denuncie el beneficiario o los beneficiarios. En este sentido, cierra todo, porque el tema de los influencers, por ejemplo, si colabora y es parte de la asociación civil, la guita que le viene al tipo de todo el marketing que hace, me vas a tener que decir vos, Vanessa, ¿a dónde terminó la guita? El tipo no puede agarrar un mango. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué? Porque el fin, es cierto, es ese. Y si vos te alejás del fin de tal manera que decís, mirá, che, yo me voy de vacaciones, porque la verdad que hice tanta guita, le doy de comer a tanta gente, me lo merezco, me voy de vacaciones. Allí ya no, porque te pueden sacar la personería jurídica, porque la plata no fue al beneficiario, porque enseguida te van a denunciar. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes se acuerdan del chiquito, ¿te acuerdas de Susana Jiménez, Delma, que se hizo la que agarraba mucha guita, no sé para quién, y la denunciaron que la plata no iba para esa gente? Bueno, porque el beneficiario te denuncia enseguida te mandan al frente que no diste la guita. ¿Entienden? Entonces, la otra pata que me faltaba contarles desde el punto de vista de la CIP y de la IGJ es que ustedes están obligados a denunciar al beneficiario. Si ustedes son cooperadoras del hospital, del hospital regional,
tienen que rendir cuentas y toda la plata que reciben tiene que terminar en el hospital regional. O sea, ¿viste? No va a que me den una cartera nueva. Sí. Fue el caso tan cholulo, pero tan fuerte en su momento, porque fue, o sea, ustedes, no sé si chicos, ustedes no lo vivieron, pero se tienen que acordar, cuando Susana Jiménez hacía el juego del teléfono, y entonces todas las personas que llamaban, había una compañía de celulares que, digamos, agarraba toda esa guita, y esa guita teóricamente iba por un lado a una asociación y por otro lado al beneficiario que ganaba el concurso. El padre Grassi era la pareja de Susana Jiménez y se quedaron con toda la plata. Nunca pasó más nada. Me parece que ese señor salió, digamos, no tuvo que tener una pena de privación de libertad porque nuestra ley tributaria permite salirse de esa pena pagando. Y así salió, pero fue así como dice Silvina, era como una asociación. En realidad era una especie de fundación mixta, no se entendía bien, por eso les costó tanto engancharlos. Pero es importante porque tienen que, o sea, cada persona, por ejemplo, el influencer, pues, o sea, cualquiera, nosotras como profesionales, ustedes como futuros, pues, todos podemos ser parte de una asociación civil, ¿es cierto? Pero siempre sepamos que vamos a tener que decir a dónde está la guita. Lo que yo digo es que los influencers no les alcanzó porque no tienen un fin de utilidad pública. El influencer, en realidad, los tipos habrán querido dar una parte de lo que ganan, pero en realidad viven de eso. Entonces ya se aleja y este concepto no admite ingresos en forma personal, sino que todo lo que entra, o sea, es todo lo contrario a lo que estamos con el mar. Todo lo que entra es para el objeto que es el beneficio social, utilidad pública, bla, todo eso que yo les comentaba, que se lo vemos de levantárselo después en el Power, pero lo pueden ver, el concepto de la IGJ, se ocuparon mucho de hacer un concepto de bienestar social, utilidad pública, como para saber qué es lo que va a quedar afuera, qué es lo que va a entrar y lo que no va a entrar. Y cualquier interés egoísta o individual no entra. O sea que si vos voy a hacer una asociación porque yo voy a hacer un viaje de conocimiento de que no, te van a sacar partiendo porque es tu interés particular, personal, y a nadie le va a interesar. O sea, a la IGJ y a la FIP no le va a interesar. Así que en el sentido que a la FIP vas a tener que pagar, ¿es cierto? Es muy así como delicado, sutil la línea y es la única manera que te den la personería. Bueno, ¿cómo vamos? Viernes. Es viernes. ¿Cómo estamos? Alan, ¿bien te interesó, Alan? Sí, profe. Sí, está bueno el tema. Sí, igual. Ya viernes caigo cansado. Claro, lo acabo de dormir, Alan. Bueno, chicos. Buenísimo el tema, profe, realmente. Súper interesante y mucha tela donde cortar, así que podemos verlo en cualquier lado, algo así, y analizarlo cada vez que... Porque lo que hacen los influencers lo hace más de uno, digamos, decir, no, yo quiero... Y uno se pone a pensar ahí, hay que empezar a analizar. Está buenísimo, buenísimo. Cuando vean a una asociación, alguna cosita, ahí les va a llamar la atención y ya van a tener otra mirada, que es la idea que uno tiene, ¿cierto? Que cambien la mirada, vayan más a lo profesional, a lo técnico, ¿es cierto? Y bueno, no sé. Personalmente me sirve un montón, profe, porque lo voy a aplicar y bueno, y después les cuento cómo me fue. Vanessa, estamos esperando y vamos todos juntos, Vane, vamos todos juntos, porque tenemos que sacar adelante ese espacio. Sí, totalmente. Estamos todos con vos, Vane. Gracias. Entre todos vamos a leer la IGJ, el Código Civil, la vamos a ayudar. Chicos, somos nosotros, somos los profesionales. Todo sirve, gracias, chicos. Exactamente. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más, Telma? ¿Algo más para agregar? No, para nada, solamente resaltar una cosa que dijiste hace un rato que me parece súper importante. Chicos, estamos en época de colaborar. Están pasando cosas demasiado feas.
Y estas son formas de colaborar, ¿cierto? Desde cada uno, desde su saber, y lo necesitamos volver a construir las cosas. Así que quería rescatar eso también, que dijiste. Exactamente, sí, estamos juntos, estamos acá, nosotros estamos poniendo todo, no será gran cosa, pero nos ponemos al 100 acá con Delma, ¿sí? Y estamos para ustedes también. Entonces esa es una forma linda de arrancar, y darle para adelante. Así que estamos, y cualquier cosa, si no tienen alguna duda más o algo más que comentar, nos encontramos entonces la semana que viene. ¿Sí? Buenísimo, bueno, profe. Muchísimas gracias. Gracias, Delma. Nos profe. vemos. Buen fin de Gracias a vos. Sí, Gracias. gracias, profe. Cuídense Descansen. mucho. Nos vemos.